Bueno, muy buenos días, Rita. ¿Qué tal? Buen día. Buen día tuyo y buenas tardes mías. Yo ando acá por Cabo de Gata, en la provincia de Almería, en pleno Qué viaje, lindo. disfrutando el calorcito que queda. Y bueno, Y uno acá, sí, de ya te polerón. veo. Y el mate calentito. Bueno, No falta. me alegro que nos podamos seguir encontrando en distintos contextos y bueno, aprovechar ese espacio para compartir la propuesta de Gaia, ¿sí? Que es el grupo académico de investigación en antrozoología de Uruguay, que bueno, con Rita somos miembros y hace ya unos 3 añitos que estamos así como masticando todos estos temas y el ejercicio diario, ¿no? De combinar la interdisciplina, de generar estos diálogos desde miradas tan distintas que compartimos, que justamente es algo muy, muy rico. Y bueno, quería aprovechar también para traer a la discusión o poner sobre la mesa el concepto de bienestar, que a mí personalmente es algo que me mueve mucho, desde la formación de etología y desde la especialización en bienestar animal, desde los caballos, pero que al final lo voy llevando a lo que es, a cuestionar también lo que es el bienestar humano, desde la equinoterapia o desde las terapias para personas. Y bueno, es un tema que siempre me queda dando vueltas. Al final, el empezar a ver lo que es el bienestar como un problema, como cuestionarlo, dudar qué es, realmente entrar a fondo de qué es el bienestar. Así que bueno, los paso con Rita acá para verlo desde la mirada de la filosofía y desde Rita como persona que tengo muchas ganas de escuchar. Bueno, sí, la verdad que la experiencia de Gaia es maravillosa porque te da la oportunidad de ver cómo las cosas no son tan normales, ¿no? O están tan naturalizadas desde todas las miradas, ¿no? A mí lo que sí me pasó, confrontando así como perspectivas, es que me di cuenta que cosas que uno da por supuesto, en realidad requieren una discusión gigantesca y hay un montón de cosas que están detrás de eso. Y bueno, si se quiere, yo estoy atravesada por varias miradas que trato de que confluyan o tienen un mismo sentido, que tiene que ver con el vínculo humano-animal, que también es como el eje central de la antrozoología, así que va todo por una misma línea. Soy profesora de filosofía, estudio antropología, y si se quiere, lo más importante o lo que más me moviliza es el activismo por los demás animales. Soy activista abolicionista, me declaro como abolicionista pragmática, y eso tiene como unas connotaciones políticas que son bien interesantes, pero bueno, serán para desarrollar capaz en otro momento o en el mismo desarrollo de la respuesta que voy a intentar como pensar contigo en torno al bienestar. ¿Qué pasa con ese término? A mí como abolicionista, como antiespecista que soy, el término bienestar me genera como una tensión fuerte, porque si bien desde la literalidad del término es lo que todos queremos, bienestar o estar bien, también desde el paradigma o desde el frame, como dice Goffman, ¿no? Desde este marco de significados del cual pensamos, si lo estamos trabajando desde un frame que es especista y antropocéntrico, el bienestar implica cosas totalmente distintas que lo que puede llegar a implicar cuando estamos pensando en un otro con las mismas cualidades y los mismos derechos que yo. Estar bien implica para todos los seres sintientes más o menos las mismas cosas. Bueno, este marco de las 5 libertades habla un poco de las cosas en general, pero ¿qué pasa cuando ese bienestar es cooptado por la industria de explotación? Empezamos a reconocer en el otro animal a un ser sintiente, a un ser que tiene capacidades sensibles, que tiene un estatus de conciencia y mental puntual, y que a su vez eso se puede explotar para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un paradigma de explotación. Ahí tengo toda la manada que apoya lo que digo. Entonces, este marco de bienestar no está apoyando a que los animales estén bien, sino a reducir el daño lo menor posible sin cuestionar la explotación de los cuerpos y la vida de los demás. Ahí es donde hay como una tensión, si se quiere, un poco más
filosófica dentro de lo que vendría a ser la protección animal. También están los paradigmas bienestaristas y los paradigmas abolicionistas. Los abolicionistas pensamos que se debe eliminar la explotación de los demás animales para nuestro beneficio, porque no está justificado que nosotros como animales que habitamos un mundo con otros animales, los utilicemos, y mucho menos cuando existen formas de sobrevivir dignamente como especie sin necesidad de utilizar absolutamente ningún otro animal en ese proceso. Lo que pasa es que por detrás hay otros mecanismos de control, de poder económicos que tensionan esto, y la reificación de los animales, el verlos como cosas, el tratarlos como cosas, es algo que venimos arrastrando ya desde el siglo XVII o desde mucho antes, con Gómez Pereira, luego Descartes y demás, y parecería que nos quedamos ahí alojados en el siglo XVII cuando pensamos que los animales son cosas, los colocamos como cosas también dentro de nuestra legislación y los utilizamos como cosas, contradictoriamente reconociendo la sintiencia y las capacidades cognitivas que tienen al igual que nosotros, y que serían, en línea argumentativa, las mismas que hacen que ellos tengan que ser respetados en la misma medida en que lo somos nosotros, también dependiendo un poco de las líneas desde las cuales se los mire. Pero como para no irme mucho por las ramas, en torno al término bienestar, a mí me genera mucho como un ruido raro cada vez que lo escucho, porque lo escucho mucho en ámbitos de explotación. Ha sido como cooptado por la industria y no tiene las connotaciones que debería tener de generar bienestar para un individuo que habita este mundo, y un individuo que también es un agente social, que vive y genera prácticas y dinámicas sociales que están en nuestra sociedad, que no es nuestro mundo, sino que es un mundo con otros a los que no estamos respetando. Está bueno. Sí, esta aclaración que haces del concepto de bienestar dentro del contexto de producción, ¿no? Me hace acordar a lo que es la evolución de lo que hoy podría ser la ciencia del bienestar animal, como realmente en realidad empezó como un movimiento social. Y todo el proceso que ha pasado para que ahora la ciencia tome ese mismo concepto aplicado a determinados contextos donde nos relacionamos con los animales, ¿no? Y que claro, es un contrasentido de su origen también, ¿no? Está interesante de mirar, sí. Cómo pasar de es un contrasentido de su origen, porque el pensar a los animales como seres sintientes se supone que era una razón como para evitar su explotación, su uso, su comercialización, el tratarlos como cosas, evitarlo. Y sin embargo, estamos generando nuevas dinámicas para explotarlos a través de esas sintiencias. Hay algunos estudios y casos registrados sobre los salmones, cómo los salmones hacinados se terminan lastimando, y para que eso no pase, la técnica humanitaria que garantizaría su bienestar es la de poner focos de luz, porque son fotosensibles, entonces ellos se van como alejando de los lugares donde hay ese foco de luz y no se lastiman tanto. Entonces utilizamos su propia sintiencia en su contra para seguirlos explotando, pero sin cuestionarnos nuestro derecho a generar esos espacios donde estamos vulnerando su dignidad, su libertad, su bienestar en el sentido amplio de la palabra. Sí, ahí también me lleva a unirlo con la siguiente pregunta, que es como también otra cuestión, así que me mueve mucho a nivel personal, es cómo se puede relacionar o desde dónde se puede vincular el bienestar humano con el bienestar animal, ¿no? O el bienestar humano con el del resto de los animales. ¿Hasta dónde se puede ver el bienestar como un bienestar? Así como está el concepto de One Welfare, ¿no? Que a nivel académico quizás ya está más, se escucha más, pero en general todavía no es una idea que no se ve tanto, pero que desde Gaia lo trabajamos y lo tenemos así como en plena discusión sobre la mesa. Que es esta mirada del bienestar como algo que unifica a nivel ambiental, humano y animal. Pero ¿cómo ves ese punto? Bueno, también, ¿no? Para nada sencillas las preguntas, pero están muy buenas para pensar las discusiones sobre todo, ¿no? Sí. Porque yo sí creo que esta mirada de One Welfare es
un avance importantísimo a la hora de visualizar todos los contextos que están siendo implicados a la hora de abordar una problemática. Porque las problemáticas estaban hasta ese momento trabajando aisladamente, la salud humana por un lado, desconociendo, incluso afectando la salud de los demás animales, bueno, y el ambiente y los temas ambientales se trabajaban en particular, pero desconociendo los otros dos órdenes de la vida. Entonces, en eso me parece que es un avance que es rupturista también, porque nos pide que acomodemos de forma distinta esos engranajes en nuestra mente. Sin embargo, la cuestión que yo sigo masticando, sigo rumiando, es la de si es posible, ¿no?, una sola salud y un solo bienestar sin un solo derecho, ¿no?, sin una sola mirada en cuanto a la horizontalidad. Porque algo que sí me he encontrado, que quizás no es de la herramienta, sino del uso de la herramienta, es que se ha utilizado mucho esto en forma de veamos cómo podemos modificar el ambiente y la vida animal para beneficio del humano o para que no afecte al humano. Y ahí el paradigma o el frame sigue siendo absolutamente especista y antropocéntrico. Creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Si nosotros usamos esa herramienta y le cambiamos y giramos o por lo menos hacemos girar la crítica en torno a la justificabilidad de la mirada antropocéntrica, puede ser un gran avance. En particular, desde la ONG Trato Ético Animal, que es en la que yo trabajo, nos gusta mucho manejarnos con el concepto de convivencia responsable, que es amplio, muy amplio, y que tiene que ver justamente con el relacionarse con los otros y con el entorno en el cual habitamos con los otros, de una forma responsable. Lo empezamos a trabajar en 2015, y lo hicimos en detrimento del término tenencia responsable, que es como muy común dentro de las áreas de bienestar animal y la legislación también en torno a animales, y el concepto de tenencia responsable implica un otro que se tiene, o un algo que se tiene, y que por lo tanto está como objetivado ahí, ¿no? Hay un objeto de tenencia. Y en ese sentido, cuando un otro se rompe, se tira, cuando ese objeto que se tiene se rompe, se tira, o se hace de lo que se quiera, porque en última instancia es mío y puedo hacer lo que quiera. Tenemos también una perspectiva de la propiedad privada sobre aquellas cosas o seres que están raificados. Y el concepto de convivencia nos hace cambiar un poco ese chip, y es, bueno, yo no tengo un perro, no tengo un gato, no tengo a otro, sino que convivo con ese otro, y que ese otro no depende de mí solamente de mis antojos, sino que tiene necesidades particulares que yo debo reconocer para poder convivir con ese otro que es diverso, al igual que lo soy yo, y que lo somos todos los humanos. Y la responsabilidad habita también en nosotros, en tanto que somos sus tutores. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que hemos modificado a nuestro antojo para nuestras necesidades, ¿no? Homo sapiens es el único animal que moldea y que ha habitado todos los nichos ecológicos y que los moldeó a todos a su antojo para adaptarlo a sus necesidades, en lugar de adaptarse como especie al contexto en el que habita. Y por lo tanto eso nos deja determinadas responsabilidades a nosotros en torno a qué tenemos que hacer, sobre todo con aquellas especies que hemos modificado también a nuestro antojo. Pienso en perros y gatos, pero también en aquellos animales que utilizamos para producción, a los que les modificamos su cuerpo, sus necesidades, su forma de alimentación, su forma de supervivencia. Y en ese sentido, el concepto de convivencia responsable implica cuidar el lugar donde nosotros habitamos y cuidar a los otros, pero no humanizándolos, sino reconociéndoles las características que tienen en sí mismos, no atribuyéndoles las nuestras. Por eso también a veces se dan como esas discusiones en torno al concepto de antropomorfizar al otro. Hace poco, en una discusión en torno al tema de jineteadas, que es una actividad muy común en Uruguay, una
para explicarlo por las dudas, es como una Sí. especie de parodia de una doma de humanos a caballos, pero parodiado y como espectáculo. Y en ese sentido, cuando yo decía hay un otro que sufre, ¿no? Hay alguien ahí que se está resistiendo cruelmente, alguien defensor de las jineteadas me decía, yo no soy partícipe de humanizar al caballo, y reconocerle al caballo que es un otro, que sufre, que siente, que tiene una vida mental que está siendo vulnerada, además de la física, no es humanizarlo. Decir que se está humanizando es desconocer que los demás animales tienen las mismas características que nosotros. No le estamos dando nada a los animales, simplemente le estamos reconociendo lo que ya tienen y que le hemos ignorado para usarlo muchísimo tiempo. Tal cual. Sí, es un temón eso. Y claro, a mí de nuevo me lleva mucho a esta cuestión de a la hora de ver estos puntos en común. Yo como bióloga como que tiendo mucho a ver esta biología que compartimos con el resto de las especies. Por ejemplo, con los caballos, somos especies sociales al igual que ellos. Entonces es como siempre esa línea tan fina o difícil de separar hasta dónde es como, bueno, todo esto de manada humana y manada equina, ¿no? Cómo se puede convertir en algo para poderlo usar a favor o para podernos relacionar desde ahí, ¿sí? Y cómo generar, hasta dónde podemos reconocer esto como algo que le estoy aportando al bienestar, tanto humano como animal, cuando estoy como poniendo atención ahí o reconociendo esta cualidad o esta característica. Sueltos en el campo, humanos y caballos, y como relacionándonos desde ahí, ¿no? Porque también Sí. somos depredadores y ellos son presa, y esa manada humana también puede ser una manada de depredadores que se los viene a comer, ¿no? Entonces, Tal bueno, cual, tal cual. poner un Pero ejemplo. claro, qué importante es pensar desde dónde nos vinculamos, ¿no? Primero la noción de vínculo, que en algún momento me has sabido clarificar muchísimo vos, Caro, de esto de relación de beneficio mutuo, ¿no? Claro. Esto de generar un algo positivo para los dos. ¿Cómo nos falta a los sapiens esto a la hora de vincularnos y cómo nos hemos sentido cómodos con esta idea de extracción, de uso de recursos? Cómo eso va totalmente fuera de armonía. Cuando utilizamos al otro como un recurso, este otro puede ser humano, no humano, parte del ambiente. Lo que estamos haciendo es ser extractivistas, nada más, utilizando al otro como un medio y no como un fin. ¿Ah? Bueno, de frase kantiana, pero si bien Kant lo utilizaba únicamente para los humanos y decía que no podíamos utilizar a los otros como medios, sino como fines en sí mismos, hay una línea de trabajo que fundamenta por qué deberíamos poder ampliar eso hacia los demás animales y mucho más hoy desde la biología, reconociendo las características que tenemos en común y que son objeto de moralidad también. Y hay muchas actividades que hoy en sí mismas no serían reprochables, pero en la forma que lo utilizamos sí lo son. Absolutamente lo son. Pienso en las terapias asistidas con animales, por ejemplo. Como abolicionista estoy absolutamente en contra. Estoy en contra del uso de los animales, que es muy distinto a que un grupo conformado por animales de diferentes especies trabajen juntos con objetivos que beneficien a todos. No es lo mismo trabajar con una herramienta perro o caballo que trabajar en conjunto con un compañero de trabajo que es de otra especie. ¿Cuánto nos falta en general para esas cosas, ¿no? Yo sí entiendo que hay humanos muy particulares que lo hacen, que lo saben hacer, que se vinculan con los demás animales en ese vínculo colaborativo. Bueno, vos sos una de ellas, Verónica Ventura es otra persona que ha aprendido a reconocer en su cualidad humana de vincularse afectuosa y respetuosamente con los demás animales y con los animales que trabajan con ella, no para ella. Y ahí es como donde está el fuerte también de visualizar estas cosas, de cómo podemos llegar a armonizarnos para vivir y convivir respetuosamente con los otros,
y que sea beneficioso para todos, no solamente para los humanos. Sí, es un temón eso. Me encanta. Da para entrar mucho, pero bueno, voy a pasar a la última pregunta, Ahora, así lo podemos unir todo un poco. Y claro, dentro de esto que estás diciendo del ser compañero, ¿no? Como ese mismo concepto de la convivencia y de compartir y de acompañarse, que también es como el punto que lo llevo mucho a la reflexión a la hora de ver hasta dónde se puede combinar este bienestar de ambos, ¿no? Y, y bueno, la otra pregunta que surge es, bueno, ¿desde dónde podemos relacionar el bienestar con las relaciones sociales? O sea, ver incluso desde la ciencia del bienestar, ¿no? Como cuando yo la estudié en facultad, que era una cosa muy, como variables que dependen por ejemplo, la fisiología, ¿no? Como se puede evaluar desde la veterinaria, a nivel comportamental o a nivel del entorno, del ambiente en el que viven. Pero a mí como que el punto que más me inquieta o que quiero como destacar o traer y ya ponerlo arriba de la mesa es, dentro de ese entorno en el que está el animal, hay un entorno social, hay un contexto social, ¿sí? Y creo que eso como variable que influye directamente sobre el bienestar y cómo se puede desarrollar o enfrentar las dificultades del entorno, ¿no? Como hablamos de la definición de Bloom de bienestar. Entonces, dentro de ese contexto social estamos nosotros y otras especies que estamos en constante interacción con ellos, y creo que también es clave, ¿no? Y algo que puede determinar mucho si esas relaciones son positivas, negativas o cómo nos relacionamos, como entrar más en detalle en la calidad de esa relación. Bueno, es un tema. Bueno, qué difícil eso, porque ahí sí lo pienso desde la perspectiva humana, porque por analogía es como puedo reflexionar estas cosas Sí. nomás, pero qué difícil es porque las propias relaciones sociales entre sapiens son muy complejas. Y no siempre nos sentimos a gusto con todos los vínculos, o con todos los contextos, con todos los grupos, y tenemos en mayor o menor medida la posibilidad de elegir en qué círculos nos movemos, y en algunos nos sentimos muy beneficiados y retroalimentados, aportando a nuestro propio bienestar, y en otro realmente o nos agota o nos termina perjudicando psicológica, emocional, físicamente. Pero los sapiens tenemos la posibilidad, en mayor o menor medida, de elegir esos círculos. El resto de las especies no lo tienen, y nos tienen que soportar a nosotros, como especie que ha dominado el mundo, y estar ahí, ¿no? Sin posibilidad de elección. Entonces nuestra responsabilidad es doble todavía, ¿no? Tenemos que ser los humanos que los demás animales se merecen. Qué difícil eso, ¿no? Tratar de pensar al otro como en una situación de vulnerabilidad y dependencia en la cual no puede escapar de nosotros, y la responsabilidad de nosotros de ser lo menos nocivo posible y aportarle la mayor carga positiva a nuestra vinculación con ellos. Pero eso implica un trabajo de conciencia, un trabajo de análisis, de visualizarnos como lo que realmente somos, como animales, con un rol particular en el que hemos nacido en un mundo que ya estaba determinado de esta manera, y que siempre podemos hacer algo para mejorarlo o para hacer la diferencia para la vida de otros, humanos o no humanos. Pero cuando ese no humano, como ese otro animal, no puede escapar de nuestra presencia, ahí tenemos que hacer como la mirada hacia nosotros y decir, bueno, ¿cómo hago para que mi presencia sea lo más beneficiosa posible para ese otro, o lo menos nociva? Difícil la convivencia, difícil los vínculos sociales, y así todos estamos en un ámbito de reflexión hiper sofisticado. Hoy por hoy los humanos con los demás animales apenas garantizamos las condiciones de bienestar para su supervivencia. Nada de su desarrollo físico, mental, emocional, vincular. No nos hemos detenido en eso todavía, mucho menos desde los círculos de explotación y dominio. Claro, hasta dónde ver
de cuál es la base de esa relación, ¿no? De dónde se fundamenta, hasta dónde, y ahí es donde está esa línea, ¿no? Entre el uso, el interés, ¿no? Con muchas veces como que está dentro de, voy a mi terreno que es el que más conozco, o en el caballo de terapia, solamente con que sea caballo que tiene 4 patas, 2 orejas, sirve para terapia, y que esté manso, que sea manso. Pero que sea manso puede ser que tiene sus 25 años y de la artrosis, claro que no reacciona a nada, y es manso. Claro. ¿No? Y con que sea caballo suficiente. Y de ahí al individuo. Ahí está la clave. Falta un rato, ¿no? Lo que estás diciendo de esta relación entre el bienestar y el elegir, el poder elegir. Eso es lo interesante y lo que a mí como que me inquieta, o al menos es la puerta que le veo para poderla llevar a la práctica realmente, de verlo desde el individuo. Porque yo puedo suponer, ¿no? Desde la biología o la etología equina, que todos los caballos van a querer vivir afuera, si les doy a elegir un techo, cuando llueve, un techo o un campo, estar afuera, podría suponer que van a querer estar afuera porque no les gusta estar encerrados, ¿no? Pero cuando voy al individuo, a cada caso particular, ¿no? Y estoy con un caballo que toda su vida vivió en un box, el día que lo saco al campo a la lluvia, si tiene para elegir el box, se va a quedar ahí adentro. ¿No? Entonces, claro, yo vengo con mi discurso de que no, el bienestar es que esté fuera en el campo, y después la realidad se le da hipotermia, no sé, es como, eso también es como otra cosa que me hace cuestionar mucho, y lo que al final trato de ir desarrollando con la experiencia y con estos viajes que voy haciendo por donde puedo, para como entrar cada vez más en estos, bueno, en estas miradas desde el individuo, ¿no? Y cómo cada vez menos puedo generalizar o llevarlo a un protocolo o a una cosa de libro, ¿no? Que, bueno, me inquieta mucho. Es que hay cosas que parecen tan obvias cuando vos las pensás, pero después vas a confrontarlo en la práctica y decís, ¿cómo podemos no estarnos dando cuenta de esto? ¿No? Primero, el pensarnos como alejados del resto de los animales, somos humanos y están los animales todos metidos en la misma bolsa, todas las especies, todos los individuos, todo, y diferentes de nosotros. Ya esa mirada marca un gran desconocimiento y ya nos sesga también. Y después están los demás animales que cuando los seleccionás por especie, obviamente tenemos una consideración moral mucho mayor por perros y gatos, y caballos pueden venir ahí como de costadito, pero no más que eso. Y dentro de esas especies, los tratamos a todos como especie, cuando en realidad sabemos que nuestra propia especie no es homogénea, que todos tenemos intereses diferentes y necesidades diferentes, más allá de nuestra especie, pero al resto de las especies las tratamos como si fueran todos iguales. ¿No? Si es perro, si es caballo, si es gato, tienen estas características de especie, suerte en pila, manejate con eso. Y en realidad, cada uno tiene un carácter puntual, tiene más o menos ganas de convivir con otras especies, más o menos predisposición de convivir con humanos, y ahí hay cuestiones que son recontra importantes tener en cuenta. Primero, que ellos no pueden elegir si estar con nosotros o no, los estamos obligando, y eso nos da la responsabilidad de tener que visualizar qué quieren, ¿no? ¿Cuánto contacto humano quieren? ¿Qué tanto puedo generar un vínculo con ellos o no? Porque después también terminamos criminalizando determinadas especies, determinadas razas, en el caso de los perros, por ejemplo. En los caballos los terminamos explotando de formas que son muy violentas, porque decimos, bueno, pero no se deja hacer tales cosas. Y la pregunta es, ¿por qué lo haría? ¿Por qué creemos que debería hacerlo? ¿Por qué necesariamente pensamos que un caballo se tiene que dejar montar? Simplemente porque lo vemos desde nuestra mirada de uso y de poder sobre ellos. No más que eso. Sí. Claro, y eso cómo determina y al final condiciona toda la forma en que nos relacionamos de ahí en adelante.
y cómo se normalizan o naturalizan un montón de cosas que claro, en el día a día o en esta inercia o como la mayoría lo hace así, se toma como una verdad, ¿no? Como algo que al final no... Yo lo vivo mucho acá, ese contraste de que acá lo normal es que vivan en cuadra, que vivan en box. Y está tan naturalizado, tan normalizado, que la persona que tiene un campo un poquito más grande y los tiene sueltos en la montaña, por ejemplo, sale a hacer una publicidad de decir que tiene los caballos en libertad. Caballos en libertad, 10 caballos en 1 hectárea, 2 hectáreas de montaña, que ni siquiera es comida y hierba, que igual les tienen que poner comida, ¿no? Y Bueno, bueno, es la lógica el de los contexto. zoológicos, ¿no? Los zoológicos que te amplían un poco las jaulas y te venden el ecoparque, o están en un ambiente similar al de ellos, sin visibilizar lo que hay detrás, que la realidad es que los hemos sacado de su hábitat para encerrarlos en un lugar que nos conviene a nosotros porque nos gusta verlos como fetiche. Y ahí hay simplemente placer estético, no hay otra cosa que no sea placer estético. Pero esto que vos dijiste de lo normal, a mí me lleva a pensar que en realidad yo me peleo mucho con los antropólogos, porque claro, la antropología es descriptiva, ¿no? La antropología trata de indagar qué es lo que pasa, cómo pasa, cuáles son esas relaciones, tratar de identificar lo que es. Claro. Pero el salto entre el ser y el deber ser a veces está tan naturalizado que no se identifica, que hacen falta otros criterios para eso. Entonces se termina diciendo, esto es así, pienso en discusiones con antropólogos uruguayos en torno a las jineteadas, ¿no? Esto es así, toda la vida se hizo, siempre fue así, está arraigado en la cultura, es parte de nuestra tradición y nuestra herencia cultural, y eso es descriptivo, y es innegable, y es así, es real. Ahora, la pregunta, que ahí sí es una pregunta desde la filosofía, desde la ética o la moral, es, por más que haya sido así siempre, ¿debe ser así? ¿Hay criterios razonables para justificar que sigamos haciendo exactamente eso con los demás animales? No todo lo que se hizo siempre debe seguirse haciendo por el simple hecho de que esté añejado, el simple hecho de que se haya hecho muchas veces o mucho tiempo antes. Es una falacia. Es una falacia de apelación a la tradición, nada más, no tiene justificación. Pero ese salto a nivel de la ciencia también es muy común. Se normaliza, se dice, bueno, siempre se hizo de esta manera, y eso parecería darle algún tipo de fundamentación o respaldo a que se siga haciendo de la misma manera acríticamente, y sin buscar los fundamentos y la justificación real. Sí, bueno, y dentro de eso, claro, cómo llevar ese proceso, esa forma de pensar, ¿no? Desde la escala más, bueno, político-social general a nivel personal. Yo en ese sentido siento que mi proceso en todo esto ha sido mucho por la cabecita de científica, que es este bichito que se cuestiona y que duda y que piensa y repiensa las cosas, pero por ya de formación profesional, que más allá de que no ejerza como bióloga, como la que me enseñaron que se debería trabajar como bióloga, ¿no? Porque de que me fui a los caballos y ando viviendo en un auto y viajando por el mundo, ya no encajaría con la bióloga o la científica que hay que hacer. Pero sin embargo, como esa base de lo que a mí me encanta, de lo que es el pensamiento científico y filosófico, de llevarse estas dudas que uno pone afuera también a uno mismo, o sea, para adentro. Y esto me hace acordar mucho a algo que yo estoy explorando cada vez más, la mirada del bienestar, pero desde el cambio del comportamiento humano para el bienestar animal. Ah, me encanta. La etología ya la veo como cada vez más amplia y la etología es la misma, humanos y animales, y la etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Y para mí, por definición, somos animales, entonces el humano Claro. está en esa bolsa. Y cuando yo estoy viendo, ¿no? que me llaman o que surge algún tema de malestar de un caballo, necesariamente tengo que ver esa relación, tengo que ver esas dos partes. ¿Sí? Es como la mirada por la que estoy como
aprovechando desde la etología y desde ver esa comunicación y ese diálogo constante que hay. Pero que al final un comportamiento es respuesta de otro comportamiento. Y si hay alguno de los dos que lo tiene que cambiar, ¿quién es? Yo parto de la base de que es el humano, que es nuestra responsabilidad, como vos decís, que nosotros somos los que tenemos que ser conscientes de ese comportamiento y qué puedo cambiar de acá. En lugar de que muchas veces, o quizás lo más común es, el caballo no hace lo que quiere, corregímelo. Corregir al caballo, se habla así, corregime el caballo. Es como, Sí, sí. yo corrijo personas en ese sentido, pero no es desde un ego, sino desde vamos a revisar este comportamiento, ¿no? Que hay una conducta que no está buena, o que no nos hace bien, o porque te patea, o porque vos te enojás. Bueno, prefiero trabajar sobre tu enojo que sobre la patada del caballo. Porque uno es consecuencia del otro, y vernos como un diálogo, como una relación, donde, claro, hay bidirección. Entonces, ¿por qué punta entramos? Bueno, yo es donde todo esto al final se me va cada vez más a que empecé estudiando animales y me voy cada vez más a la psicología y a lo humano y al bienestar humano desde algo personal, desde reconocer cuando yo estoy bien, cuando yo estoy cómoda o incómoda dentro de estas relaciones, y cómo también desde ahí ya se me va automáticamente a las relaciones humanas, como decías, de lo complejas que son, y cómo también los patrones que tenemos, ¿no? Que yo puedo tener en la relación con mi perro o con mi caballo, también se están representando y expresando en mi relación con mi pareja, hijo, entorno social. O sea que las relaciones, el problema es que no vemos a los otros animales como otros en una relación. En la medida en que los podemos visibilizar, así como vos decís, como bueno, algo está pasando que yo identifico que no está bien en esto con el caballo o con el perro. Pero no está bien porque a mí me molesta. Ahora, eso que no está bien porque genera una tensión en ese vínculo, claramente tiene que ver con algo que yo también estoy proporcionando a esa relación, ¿no? O a esa acción. Sin perjuicio de que cada individuo tiene su carácter, su personalidad, sus ganas de hacer cosas o su rebeldía, porque son individuos, como decíamos hasta hace un ratito. Pero sin perjuicio de eso, también las relaciones que se establecen tienen que considerar qué quiere el otro, ¿no? Y qué estoy haciendo yo para favorecer que el otro realmente quiera estar en un vínculo conmigo. Porque no es que yo quiera estar en un vínculo con el caballo y que el caballo haga lo que yo quiero. ¿Vamos a hacer esto juntos? ¿Cómo nos cuesta a los humanos salir desde el ego, ¿no? Que vos decías, bueno, corregir al otro. Nos cuesta salir desde el ego de el otro tiene que hacer conmigo. El otro tiene que responder a mis necesidades. Y nos pasa como sapiens con otras especies, es donde más nos pasa porque también son los que ofrecen resistencias, pero ofrecen resistencias que no son tan visibles a nivel de, por lo menos no se verbalizan. Pero con otros sapiens nos pasa todo el tiempo, relaciones que son de uso, relaciones que son de opresión, que son de vos tenés que hacer porque yo quiero que lo hagas o porque es lo que vos me debés a mí. Entonces, qué importante es ver esto como desde lo transversal, desde trabajar en lo personal, en las relaciones vinculares en general, sin distinción de especie, en el cuidado y el respeto por el propio cuerpo y por el cuerpo del otro, por la propia vida emocional y por la vida emocional del otro, reconocerle al otro que tiene una agencia en el mundo, que no está en el mundo para nosotros, sino que puede elegir convivir en ese mundo con nosotros y hacerlo de la forma más armoniosa y beneficiosa posible, porque es real que todos queremos ser beneficiados por el vínculo con el otro. Decir que no, que no saco ningún beneficio de ninguna relación. Apagué la aspiradora. Que no saco ningún beneficio de ninguna relación es falso, porque de hecho lo hacemos porque nos generan cuestiones positivas de bienestar, del estar bien con el otro. Pero siempre y cuando el otro me devuelva esa misma
sensación de que el otro está bien conmigo. Sin embargo, con los demás animales no lo vemos tan claramente, no nos interesa tanto. Y ahí hay una responsabilidad que es individual, pero fundamentalmente que es política. Porque somos animales políticos los humanos. Y en esa animalidad política tenemos tensiones y luchas de poder constantes. Y en la medida en que hemos instaurado que tenemos el poder sobre las demás especies, no nos cuestionamos hasta dónde podemos convivir con ellos o no, cuáles son nuestras limitantes, qué es lo que tenemos que tener presente y qué no. Y el Estado y las leyes y la educación tienen que ir de la mano con esta convivencia, tienen que ir de la mano con esto de, bueno, ¿quiénes estamos habitando en el territorio político de este país? ¿Solamente sapiens? No, no somos solamente sapiens, claramente. También habitamos con otros que están presentes en nuestra vida todo el tiempo, aunque no convivamos con animales. Supongamos que no convivimos ni con perros, ni con gatos, ni con caballos, ¿no? Que no lo elegimos. Habitamos con otros miles de animales constantemente, están en nuestra vida. Desde roedores, que habitan en los mismos sectores que nosotros, aunque no son animales domésticos, conviven con nosotros en nuestras casas, los veamos o no, aves que conviven con nosotros en los mismos espacios, pero también animales que hemos utilizado constantemente y tenemos elecciones que implican afecciones en su vida y en su bienestar y en su dignidad. Por ejemplo, tenemos animales presentes en nuestros platos, animales presentes en nuestros cosméticos, animales presentes en nuestra ropa. Claramente nuestra sociedad no es una sociedad humana, es una sociedad animal desde una perspectiva de sapiens. Una vez más, toda la responsabilidad que tenemos sobre eso, ¿no? Tal cual. Y por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante abrir el abanico a la elección. Porque si me pongo un poco más egoísta de repente, y pienso, bueno, desde cómo me afecta esto a mí, ¿no? ¿Qué perspectiva me devuelve esto? Me devuelve una perspectiva de estoy siendo controlada. Como humana, como agente político, siento que si todos estos animales conviven conmigo constantemente y están siendo parte de mi vida, ¿cuándo elegí yo que sean esta parte de mi vida? ¿Cuándo elegí que estén en esta rueda de explotación y uso extractivo? En ningún momento. Y cuando, yo siempre digo, esto es como un lema para mí, cuando vos no elegís, alguien está eligiendo por vos, porque las elecciones se hacen igual. Entonces, ¿quién está eligiendo por nosotros? ¿Y por qué está eligiendo por nosotros? ¿No? Este sistema social que hace que no veamos el abanico de posibilidades y que normalicemos algunas acciones como si fueran las únicas posibles. Ahí está el problema. No en las acciones que realizamos, sino en no haber podido elegir que realmente creo justificado, correcto o incorrecto, pero creo justificado hacer esto que estoy haciendo con los demás animales. El no haber podido discutir viola mi libertad como humana, viola mi poder de elección, el que no se abra el abanico de posibilidades, el creer que solamente una sociedad que considera a los demás animales como objetos y como cosas, como recursos para mí, es la única opción posible, cuando hay muchísimas más, cuando hay diferentes perspectivas de convivencia, cuando hay formas vinculares que yo considero mucho más beneficiosas para todos, que no se me están ofreciendo, ni siquiera se me están dejando ver. Y ahí el rol es político, y se da desde la educación, se da desde el mostrar eso, ¿no? ¿Qué son los demás animales? Que somos animales. Nosotros desde la ONG tenemos algunos ciclos de charlas en escuelas, y cuando llegas a la escuela y decís, bueno, porque nosotros también somos animales, los niños te miran y miran a la maestra como, ¡ah! Mirá lo que dijo, maestra, ¿no? Nos trató de animales, claro. Porque no lo estamos pudiendo, no lo estamos visibilizando. Estamos mostrando un árbol
genealógico, ¿no? Donde están todos los animales, y Sapiens no está. Esa es nuestra perspectiva de mundo. Y de ahí provienen todos los errores. Porque podemos tomar malas decisiones. La podemos hacer, lo hacemos todo el tiempo. Sí. Pero cuando decidimos nosotros, por lo menos somos responsables de las decisiones que estamos tomando. Elegimos vincularnos con los animales de una forma en la que no le reconocemos ningún derecho ni ninguna responsabilidad para nosotros. Bien, pero lo elegiste. Y te seas responsable de lo que eso implica. Distinto es relacionarnos con los demás animales sin reconocerles ningún tipo de vida consciente o reconocer que tenemos ningún tipo de responsabilidad con ellos por ignorancia, porque no nos mostraron el abanico que existe realmente. Nos están cortando conocimiento y con eso también nos están quitando libertad de elección. Tal cual, y eso que estás diciendo del conocimiento, creo que ahora más que nunca que estamos en la era de la información, la importancia que tiene toda esta, sí, realmente uno tomar esa responsabilidad por informarse, por saber, por cuestionarse esto, desde qué estoy comiendo hasta de dónde viene la ropa que me pongo, hasta que realmente hoy es información que se lo preguntas a Google. Y tendrás todo un montón de abanicos de respuestas que va en uno, ¿no? De nuevo, abrir estos espacios de discusión, de intercambio, de cuestionarse la información que nos llega, para realmente llegar a este sentido de elección, de decisión, de opinión propia, ¿no? Y creo que este ejemplo que estamos haciendo nosotras, desde un poco, yo lo quería hacer así como desde esta informalidad, ¿no? Combinar esta parte más académica, científica, como tenemos como Gaia, como grupo de investigación, pero combinarlo con esto más personal mío, desde mi proyecto de bienestar juntos, ¿sí? Cuestionando estos temas y abrir a este diálogo, a este intercambio, tanto desde la ciencia y de todos estos conceptos académicos, como desde lo humano, las personas que somos, Rita y Carolina, que nos preocupamos por estos temas a nivel personal, porque ya lo estudiamos a nivel profesional, pero nos atraviesan a nivel personal. Y creo que eso también es como lo más, a donde más estoy apuntando y donde más quiero destacar esa importancia de poder empezar a unir y a combinar esta parte profesional, teórica, abstracta de información científica con esta parte más humana, personal, emocional, que también nos mueve y que es lo que nos impulsa también a tener este permanente cuestionamiento y abrirnos a ese diálogo, aunque sean perspectivas que no estamos de acuerdo, que no nos gusta, que me hace ruido, que sí, que no, pero solamente esta actitud de quererse relacionar, ¿no? Abrirnos al vínculo, desde esta incertidumbre que, claro, no sé a dónde me va a llevar, porque no sea cosa que Rita me hace cuestionar cosas que después yo ya no quiero tocar más un caballo, ¿no? Claro, nos expone a esa crisis de identidad de alguna forma, cuando nos reconocemos desde estas definiciones y con este conocimiento que siempre ha sido así, o nos criaron o nos dijeron que es así, y cómo también nos determina, ¿no? O sea, yo creo que una de las grandes fortalezas de Gaia es que todos somos, primero, todos estamos muy abrazados en nuestra mantita de marco conceptual, y eso es bueno porque nos sentimos cómodos y sólidos ahí, pero también todos estamos tan ávidos de conocimiento y con tantas ganas de conocer la perspectiva del otro, que genera eso de, sí, te muestro lo que yo veo, pero qué interesante cómo lo ves vos, y por qué lo ves así, y qué hay de tal cosa, ¿no? Entonces, esa clase de intercambio es maravillosa. O sea, a mí me interpela todo el tiempo. Claramente yo vengo desde todo un marco, desde la filosofía es incómoda, es una piedra en el zapato, es rebelde, es cuestionadora, o sea, siempre te trata de como de, no, ¿por qué? Entonces, es molesta. ¿No? Yo me siento muy cómoda con esto de que es molesta porque también es como parte de mi carácter. Me encanta hacer así un poco la piedra en el zapato. Pero también me interpela muchísimo desde mi activismo como abolicionista, ¿no?
y creo que mi abolicionismo fue modificando y mutando en pragmático también en la medida en que empecé a trabajar en políticas públicas, porque hay algo que vos en algún momento dijiste y que yo lo adopté también como para analizar las cosas, que es esto que te decía hace un rato, de no tiene que ver con la práctica, o sea, no es la herramienta, sino la forma de utilizarla, y a mí eso me quedó para visualizar un montón de cosas. Yo siempre fui contraria a toda utilización de animales. Hasta que de repente me encontré con personas como vos y Verónica, y que las pude ver, ¿no? en el trabajo que hacen con los demás animales, en conjunto con los demás animales, y que de repente me sacó un poco de la ortodoxia de es blanco o es negro, ¿no? No sé, ella dice que está de acuerdo. Y que si bien políticamente yo estoy convencida de que el uso de animales en ningún caso está justificado, esto responde también a que vivimos en un estado especista, ¿no? Si nuestra forma de vinculación social y política fuera diferente, seguramente yo no tendría objeciones radicales en contra de las terapias asistidas con animales, el trabajo conjunto en equipo con animales. Pero ese es un cambio, ¿no? Que yo pueda llegar a aceptar o a trabajar en conjunto con, o a ver no tan radicalmente determinadas acciones que tienen que ver con los individuos que las practican. Humanos y no humanos. Y eso también modifica un montón de cosas, un montón de perspectivas. Nos damos cuenta que de repente tenemos cosas muy en común y que no nos habíamos dado cuenta de que las teníamos tan en común porque veníamos desde marcos y miradas diferentes. A mí siempre me hace mucha gracia cuando discutimos cuestiones como, bueno, yo no puedo ser abolicionista porque... ¿no? En este entendido a veces que yo digo, wow, cómo los abolicionistas no estamos sabiendo explicar qué implica la abolición, ¿no? Está el sobreentendido de que el abolicionista quiere poner una bomba que explote todo y que mañana haya modificado el mundo. Y que por eso se tiende más al bienestar y a hacer jaulas más grandes y a que la explotación sea menos cruel. Y no necesariamente va de una forma o de la otra. Cuando yo me logro definir como abolicionista pragmática, lo que digo es, no veo justificada ningún tipo de explotación hacia los animales, no veo justificado el uso de los cuerpos y la vida de los otros para mi beneficio, y creo que tenemos que tender a eso, pero no podemos hacer todo de 0 a 100. Ahora, lo que no podemos hacer es festejar jaulas más grandes, no podemos festejar que haya menos crueldad sin poner el énfasis en que estamos ejerciendo una crueldad injustificada. Eso es ser abolicionista. Estás ejerciendo una crueldad, un vínculo nocivo para otro que está injustificado. Y vas a atender a esto de aquí a los próximos 200 años, pero vas a atender a eso. Entonces, ahí hay una cuestión pragmática que tiene que ver con cómo llevar desde el Estado especista y la sociedad especista y antropocéntrica en la que nos tocó nacer, cómo cincharla hacia una sociedad más justa para todos los animales, pero que ese es el objetivo. Entonces ahí hay como una cuestión que es, hay que empezar causas que son difíciles de lograr hoy para que dentro de un tiempo sean posibles, y hay que empezar a avanzar hacia el ideal que lógicamente tiene que ver con el reconocimiento de todos los individuos en sus particularidades y desde un vínculo de justicia social, porque son agentes sociales igual que nosotros. Pero eso no deja de ser, o sea, no, eso me identifica como abolicionista y no como bienestarista. Por eso también el término bienestar a mí me rechina un poquito, en este sentido que hablábamos al inicio, bienestar como tratar de que los animales sean utilizados de la forma menos cruel posible, es asumir que el vínculo de explotación y crueldad es imposible de modificar, ¿no? Esto es lo que tenemos, hagamos que sea menos cruel. No, hagamos que sea menos cruel mientras sigo cinchando para que deje de existir. Jamás voy a festejar que sea menos cruel cuando está siendo cruel de todas formas. Y en ese sentido,
el discurso político, desde el activismo político, es necesario, y es necesario visibilizarlo y poder plantar perspectiva. No es ni blanco ni negro, pero tenés que tener un horizonte. El horizonte abolicionista es: revisemos nuestro rol en el mundo y tendamos a ser más justos con los animales. Y mientras tanto, tratemos de erradicar, aunque sea de a poco y cinchando al máximo posible, la crueldad que existe y denunciando la crueldad que existe, no casándonos con la crueldad que existe. Sí, y o la complicidad. Sí. Exacto, sí. Exacto. Bueno, sí, me gustó como... esa frase de revisemos nuestro rol en el mundo. Y yo creo que, bueno, una de las cosas que me alegra mucho, como decías, de Gaia, y al final es como, yo creo que la puerta que hemos abierto para introducir la antrozoología en Uruguay, ¿sí? Desde el espacio interdisciplinario de la UDELAR, de la Universidad de la República, y cómo poder, ¿no? Como ir haciendo estas bases firmes y dar como un contenido a esta discusión y a estos cuestionamientos, que si bien parece muy filosófico, utópico, revisar nuestro rol en el mundo, pero creo que esa es la intención con la que estamos cada día como grupo, y a nivel personal no tengo duda, por algo lo hacemos todo por amor al arte. Así que justamente creo que quiero como valorar y destacar esto, agradecerte por este tiempo, Rita, y bueno, te dejo algún comentario o reflexión más que tengas ganas, y de verdad, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a vos por la idea, por estarla desarrollando, por habilitar estos espacios que son maravillosos, que en general tenemos como más para adentro, pero bueno, que recoge lo que decíamos hace un ratito del poder pensarnos, y para pensarnos es necesario que estos mensajes se repliquen y que tengan un rol educativo, porque a veces nunca se sabe de dónde va a salir ese elemento disruptor que nos haga hacer el clic y de repente empezar a buscar la información. Porque como vos decís, el conocimiento está al alcance de un clic, pero cuando no nos hacemos la pregunta correcta no vamos a encontrar nunca la respuesta, y cuando el sistema de explotación está naturalizado y normalizado, tampoco hay nada que preguntarse, ¿no? Bueno, Melanie Joy con el término carnismo ya diseña el término carnismo porque no existía algo que determinara la elección de comer cuerpos de animales, porque no era una elección. Y a partir que ella lo conceptualiza, empezamos a ver que es una elección la forma en que nos vinculamos con ellos. Así que estos espacios para pensarnos, para tratar de incluso reafirmar lo que ya pensábamos, pero desde el cuestionamiento, desde el pensamiento crítico, me parece maravilloso. Muchas gracias, Caro. Bueno, y nada, y creo que va a ser un hermoso trabajo el que podamos desarrollar desde estas miradas, y me pone muy contenta estarlo compartiendo con un grupo tan lindo como ustedes. Sí, bueno, genial, muchas gracias también, totalmente de acuerdo con eso, y bueno, que sea el primero de muchos, aprendiendo también a amigarme con la tecnología, con todo este mundo online que tiene sus ventajas si lo aprendo a usar. Vos en Uruguay en tu mañana con el mate, y yo acá de verano en la playa en Almería, en España. Le quiero aprender a sacar el jugo a todo esto, y bueno, si suma y invita y contagia todo este bichito inquieto que tenemos adentro, bueno, bienvenido, que es la idea. Así que muchas Bienvenido gracias, sea, Rita. claro que sí. Muchas gracias, Caro. Chau.